La tragedia de la boda del convite envenenado. Leonor Guzmán, 1881, Querétaro. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de la boda del convite envenenado. Capítulo 1. El 23 de abril de 1881, en la ciudad de Querétaro, el sol se levantó sobre una de las haciendas más prósperas de la región con la promesa de un día que quedaría grabado en la memoria colectiva de la sociedad queretana. Pero no por las razones que los organizadores habían imaginado. La hacienda de San Martín se extendía sobre tierras que habían sido cultivadas durante generaciones. Los muros de cantera rosa brillaban con el tono dorado que el amanecer les regalaba cada mañana. Los arcos del patio principal, con su herrería trabajada a mano, enmarcaban jardines donde las bugambilias caían en cascadas de color magenta. El agua de las fuentes cantaba con un murmullo constante, un sonido que había acompañado a 3 generaciones de la familia Guzmán. Era el día de la boda de Leonor Guzmán y Rafael Mendoza, una unión que había sido esperada, celebrada y planeada con el cuidado que solo las grandes familias del México decimonónico sabían implementar. Para entender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, debemos primero comprender el mundo en el que estas personas vivían. El México de 1881 era un país que intentaba encontrar su camino entre la tradición colonial y la modernidad. El presidente Manuel González gobernaba la nación, continuando las políticas de modernización que Porfirio Díaz había iniciado. Los ferrocarriles comenzaban a conectar las ciudades principales. La electricidad era todavía una novedad reservada para los espacios públicos más importantes. Y en las haciendas como la de San Martín, la vida transcurría con un ritmo que había cambiado poco desde los tiempos de la colonia. Querétaro era entonces, como lo es ahora, una ciudad de importancia histórica. Apenas 14 años antes, el emperador Maximiliano había sido ejecutado en el Cerro de las Campanas. La ciudad todavía llevaba las cicatrices de aquel acontecimiento. Las familias conservadoras, como los Guzmán, habían tenido que adaptarse a la nueva realidad de un México republicano, aunque muchas de las estructuras sociales permanecían intactas. La familia Guzmán había construido su fortuna sobre la tierra. Don Aurelio Guzmán, el padre de Leonor, era el patriarca de una de las familias más respetadas de la región. Su hacienda producía maíz, trigo y chile, pero también criaba ganado y tenía contratos con comerciantes de la Ciudad de México que compraban sus productos para distribuirlos en la capital. Era un hombre de 62 años, con el rostro curtido por décadas de supervisar personalmente el trabajo en sus tierras. Su bigote, perfectamente recortado según la moda de la época, ya mostraba más blanco que negro. Sus manos, grandes y callosas, hablaban de un hombre que no había heredado su fortuna sin esfuerzo, sino que la había mantenido y multiplicado a través del trabajo constante. Doña Socorro, su esposa, era el complemento perfecto para un hombre de su posición.
Había sido educada en un convento en la Ciudad de México, donde las hijas de las familias acomodadas aprendían no solo a leer y escribir, sino también bordado, música, francés y, sobre todo, los modales que una señora de sociedad necesitaba para navegar el mundo complejo de las relaciones sociales del siglo XIX. Era una mujer de fe profunda. La capilla de la hacienda era su refugio diario. Cada mañana, antes de que el resto de la casa despertara, doña Socorro ya estaba arrodillada frente al altar, rezando el rosario con las cuentas de nácar que habían pertenecido a su madre. Leonor era la menor de sus 7 hijos, 3 varones y 4 mujeres. Los hombres ya se habían casado y administraban secciones de las propiedades de la familia. Las hijas mayores también habían contraído matrimonio con miembros de otras familias prominentes de la región. Leonor, a sus 22 años, era la última en casarse, no porque le faltaran pretendientes, todo lo contrario. Desde que había cumplido los 16 años, la casa de los Guzmán había recibido visitas constantes de jóvenes de buenas familias que buscaban la mano de Leonor. Era, según todos los que la conocieron, una joven de belleza particular. No tenía los rasgos delicados y pálidos que la sociedad de la época consideraba el ideal de belleza femenina. Su piel era morena, un legado de la mezcla de sangres que definía a México. Sus ojos, casi negros, tenían una intensidad que hacía que las personas se sintieran observadas, comprendidas. Su cabello, largo hasta la cintura, era de un negro profundo que brillaba con reflejos azules bajo el sol. Pero más que su apariencia física, lo que hacía a Leonor memorable era su presencia. Tenía una forma de moverse, de hablar, de mirar, que transmitía una seguridad poco común en las mujeres de su época y posición social. Había aprendido a leer de pequeña, algo no tan común entre las niñas, incluso de familias acomodadas. Su padre, un hombre de ideas más progresistas de lo que su apariencia severa sugería, había insistido en que todas sus hijas recibieran educación. Leonor leía todo lo que caía en sus manos. Novelas que llegaban de España y Francia, periódicos de la Ciudad de México, incluso algunos libros que su confesor probablemente habría desaprobado si hubiera sabido de su existencia en la biblioteca familiar. Rafael Mendoza, el novio, era el hijo mayor de una familia de comerciantes de Guanajuato que se había mudado a Querétaro hacía aproximadamente 15 años. Los Mendoza habían prosperado con el comercio de plata. Don Sebastián Mendoza, el padre de Rafael, había establecido contactos en las minas de Guanajuato y había construido un negocio lucrativo como intermediario entre los mineros y los refinadores. Rafael, de 26 años, había estudiado en el Colegio Civil de Guanajuato. Hablaba un poco de inglés, algo raro en aquellos tiempos, y había viajado hasta Veracruz en 2 ocasiones para negociar con comerciantes extranjeros. Era un hombre de estatura media, complexión delgada, con el tipo de elegancia que viene de vestir siempre con ropa bien hecha y bien cuidada. Usaba lentes con montura dorada, algo que le daba un aire de intelectual. Su trato era correcto, educado, un poco reservado. No era el tipo de hombre que llamaba la atención en una habitación llena de gente, pero aquellos que conversaban con él descubrían a alguien inteligente, con opiniones formadas sobre los acontecimientos del país y del mundo. El cortejo entre Leonor y Rafael había sido, según los estándares de la época, apropiado y gradual. Se habían conocido en una fiesta en casa de unos parientes mutuos. Rafael había pedido permiso a don Aurelio para visitar a Leonor. Las visitas habían sido supervisadas, como era costumbre, siempre con la presencia de doña Socorro o de una de las hermanas mayores de Leonor. Las conversaciones habían sido formales al principio, pero con el tiempo ambos habían descubierto intereses compartidos. Ambos leían,
Ambos tenían curiosidad sobre el mundo más allá de Querétaro. Ambos compartían una visión similar sobre el futuro de México. Después de 8 meses de cortejo, Rafael había pedido formalmente la mano de Leonor. Don Aurelio había aceptado. Las familias estaban satisfechas. Los Mendoza aportaban conexiones comerciales. Los Guzmán aportaban tierras y un apellido con historia en la región. Era, en todos los sentidos, una unión ventajosa para ambas partes. Capítulo 2. La preparación de una boda de esta magnitud había comenzado 3 meses antes de la fecha señalada. En las familias de la élite mexicana del siglo XIX, un matrimonio no era simplemente la unión de 2 personas. Era la fusión de 2 linajes, 2 fortunas, 2 redes de relaciones sociales y comerciales. Y como tal, requería una celebración que estuviera a la altura de la importancia del acontecimiento. Doña Socorro había asumido personalmente la coordinación de cada detalle. Había consultado con el párroco de la iglesia de San Francisco para asegurarse de que la ceremonia religiosa fuera perfecta. Había contratado a las mejores costureras de Querétaro para confeccionar el vestido de novia de Leonor. La tela había sido importada de Francia, un satén de color marfil con encaje de Bruselas. El vestido llevaba semanas en proceso de elaboración. Cada puntada era revisada personalmente por doña Socorro. La lista de invitados había sido elaborada con el mismo cuidado que se pondría en negociar un tratado diplomático. Cada nombre representaba no solo a una persona, sino a una familia, a una red de relaciones que debían ser honradas o cultivadas. Al final, la lista había llegado a 200 personas, familias de Querétaro, por supuesto, pero también invitados de Guanajuato, San Miguel de Allende, incluso algunos de la Ciudad de México. Todos ellos personas de posición, de respeto, de importancia en sus respectivas comunidades. La hacienda había sido preparada durante semanas. Los jardines habían sido podados y replantados. Las paredes habían sido encaladas. Los pisos de cantera habían sido pulidos hasta brillar. Se habían traído flores de varios pueblos cercanos, rosas, gladiolos, nardos. El aroma de los nardos, en particular, había inundado la hacienda en los días previos a la boda. Era un olor dulce, casi narcótico, que se quedaba en la ropa y el cabello de todos los que entraban y salían de la casa. El banquete había sido el foco de atención especial. En aquellos tiempos, la capacidad de una familia para ofrecer comida abundante y de calidad era una demostración directa de su estatus y generosidad. Don Aurelio había contratado a cocineros adicionales que llegaron desde la Ciudad de México. La cocina de la hacienda, normalmente un espacio amplio pero funcional, se había transformado en un hervidero de actividad constante durante la semana anterior a la boda. El menú había sido planificado con semanas de anticipación. Se servirían varios platillos en secuencia, según la costumbre de los banquetes formales de la época. Comenzaría con una sopa de tortilla, seguida de un mole poblano que requería más de 30 ingredientes y días de preparación. Habría también chiles en nogada, un platillo especial que combinaba los colores de la bandera mexicana y que se servía en ocasiones de particular importancia. Carnes asadas, tamales, arroz a la mexicana. Para el postre se habían preparado dulces tradicionales, camotes, alegrías, cajeta, y por supuesto habría un pastel de boda de 3 pisos, decorado con merengue y frutas confitadas. Las bebidas también habían sido seleccionadas con cuidado. Habría pulque para aquellos que lo preferían, una bebida tradicional que en aquellos tiempos todavía se servía en las celebraciones de las clases altas. Vino importado de España para los paladares más refinados. Chocolate caliente preparado según una receta familiar que se remontaba a la época colonial, y agua fresca de varios sabores, jamaica, horchata, limón. La disposición de las mesas había sido un asunto de considerable deliberación.
En el patio principal de la hacienda se habían colocado 20 mesas largas. Cada mesa podía acomodar a 10 personas. La mesa principal, donde se sentarían los novios y los padres de ambas familias, estaba colocada en una posición elevada, bajo el arco más grande del patio. Desde allí, los novios podrían ver a todos sus invitados. Las otras mesas estaban distribuidas según un orden cuidadosamente planeado. Las familias más cercanas y de mayor importancia social estarían en las mesas más próximas a la mesa principal. Las amistades y conocidos de menor rango social ocuparían las mesas más alejadas. El personal de la hacienda había sido aumentado temporalmente para el evento. Además de los trabajadores permanentes, se habían contratado sirvientes adicionales de Querétaro. También se había traído a gente de los pueblos cercanos para ayudar con tareas específicas. En total, había más de 50 personas trabajando en la preparación y ejecución de la boda. Entre estos trabajadores temporales estaba un joven llamado Tomás Villarreal. Tenía 24 años. Era de estatura baja, complexión delgada, con el rostro marcado por cicatrices de viruela que había sufrido de niño. Sus ojos eran de un color café claro, casi dorado, que contrastaba con su piel morena. Su cabello, negro y lacio, siempre parecía ligeramente desarreglado sin importar cuánto intentara peinarlo. Tomás había llegado a la hacienda de San Martín 6 meses antes de la boda. Había pedido trabajo como ayudante en las cocinas. Don Aurelio, que supervisaba personalmente la contratación del personal, había dudado al principio. El joven no tenía referencias claras. Decía venir de San Juan del Río, un pueblo a cierta distancia de Querétaro. Decía que había trabajado en varias haciendas, pero los nombres que mencionaba eran vagos, difíciles de verificar. Sin embargo, Tomás había insistido. Necesitaba el trabajo, explicó. Estaba solo en el mundo. Sus padres habían muerto. No tenía hermanos. Estaba dispuesto a trabajar duro, a hacer cualquier tarea que se le asignara. Don Aurelio, que a pesar de su severidad tenía un lado compasivo, finalmente había aceptado darle una oportunidad. El pago sería mínimo. Dormiría con los otros trabajadores en los cuartos destinados al personal, pero tendría comida, techo y la posibilidad de demostrar su valía. Tomás había resultado ser un trabajador competente. No era particularmente hábil, pero era constante. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde. Nunca se quejaba. Hacía cualquier tarea que se le asignara sin protestar. Limpiaba verduras, ayudaba a cargar los sacos de maíz y frijol, encendía los fogones por la mañana, lavaba los platos y utensilios después de cada comida. Los otros trabajadores de la hacienda no habían desarrollado una relación cercana con él. Tomás era callado, casi silencioso. Hablaba solo cuando era necesario. Durante las comidas, mientras los otros conversaban y bromeaban, él comía en silencio, con la mirada fija en su plato. Cuando terminaba su trabajo del día, se retiraba a su cuarto y no se le veía hasta la mañana siguiente. Algunos de los trabajadores comentaban entre ellos que era un hombre extraño, melancólico, pero en una hacienda grande siempre había gente yendo y viniendo y nadie le prestaba demasiada atención. Lo que nadie sabía era que Tomás Villarreal conocía a Leonor Guzmán desde mucho antes de comenzar a trabajar en la hacienda. Capítulo 3. La historia de Tomás y Leonor había comenzado 2 años antes, en circunstancias muy diferentes a las que ambos ocupaban ahora. En el verano de 1879, la familia Guzmán había pasado varias semanas en San Juan del Río. Don Aurelio tenía negocios que atender allí y había decidido llevar a toda la familia. Se habían hospedado en la casa de unos primos lejanos, una familia que también poseía tierras en la región.
Tomás Villarreal no era entonces el trabajador silencioso y resignado de las cocinas. Era un joven de familia modesta pero respetable. Su padre, un comerciante en pequeño, había logrado mantener a su familia con dignidad. Tomás había aprendido a leer y escribir. Había ayudado en el negocio familiar desde niño. No era rico, pero tampoco era pobre, según los estándares de la mayoría de los mexicanos de su tiempo. Durante aquellas semanas, en San Juan del Río, Tomás y Leonor se habían conocido en la iglesia. Las familias asistían a la misma parroquia. Después de la misa, las familias conversaban en el atrio. Así fue como se conocieron. Al principio, solo intercambios breves de palabras, pero gradualmente, y siempre bajo la mirada supervisora de la familia, comenzaron a conversar con más frecuencia. Tomás se había enamorado de Leonor con la intensidad absoluta que solo un joven de 22 años puede experimentar. Para él, Leonor no era simplemente una joven hermosa de familia acomodada. Era la personificación de todo lo que él admiraba y deseaba. Su educación, su forma de hablar, la confianza con la que se movía por el mundo, la forma en que los demás la trataban con respeto automático. Leonor, por su parte, había encontrado en Tomás algo diferente a los jóvenes de su clase social. Él no tenía la educación formal de Rafael Mendoza. No podía hablar de libros o de política con la misma sofisticación, pero tenía una sinceridad, una intensidad emocional que ella encontraba refrescante. Cuando Tomás la miraba, ella podía ver claramente lo que él sentía. No había cálculos sociales, no había consideraciones de ventaja familiar, solo admiración pura, devoción completa. Durante aquellas semanas, Tomás había comenzado a imaginar un futuro que, en retrospectiva, era completamente imposible. Se imaginaba pidiendo la mano de Leonor a su padre, se imaginaba casándose con ella, se imaginaba construyendo una vida juntos. Era un sueño alimentado por la inexperiencia y la esperanza. Pero cuando la familia Guzmán regresó a Querétaro al final del verano, la realidad se impuso con la fuerza de un muro de piedra. Tomás había intentado mantener contacto mediante cartas. Había escrito la primera carta con cuidado extremo, eligiendo cada palabra, reescribiendo varias veces hasta lograr exactamente lo que quería expresar. Era una carta correcta, respetuosa, pero que dejaba claros sus sentimientos y sus intenciones. La respuesta había llegado 2 semanas después. Pero no era de Leonor, era de Doña Socorro. La carta era breve, fría y absolutamente clara. La señora agradecía el interés del joven Villarreal en su hija. Sin embargo, debía informarle que Leonor ya tenía compromisos sociales que hacían imposible cualquier tipo de relación. La familia Guzmán esperaba que el señor Villarreal comprendiera la situación y no intentara contactar a Leonor nuevamente. La carta terminaba con buenos deseos para su futuro y estaba firmada con la formalidad glacial que solo una madre protectora de la clase alta podía desplegar. Tomás había leído esa carta docenas de veces. Cada palabra era un rechazo. Cada frase era una puerta cerrada. No era una negativa suave que dejara espacio para la esperanza. Era un rechazo total, definitivo, inapelable. ¿Había recibido Leonor su carta original? ¿La había leído? ¿Había sido ella quien había pedido a su madre que respondiera de esa manera? ¿O había sido Doña Socorro quien había interceptado la carta y tomado la decisión sin siquiera consultar a su hija? Tomás nunca lo sabría. Pero en su mente, en las largas noches de insomnio que siguieron, comenzó a construir una narrativa. Leonor había recibido su carta. La había leído. Había sentido algo por él. Estaba seguro de ello durante aquellas semanas en San Juan del Río. Pero su familia la había obligado a rechazarlo. La habían forzado a olvidarlo.
La habían convencido de que él no era suficiente. La vida de Tomás había comenzado a desmoronarse poco después. Su padre, que había estado enfermo durante varios meses, finalmente murió. El pequeño negocio familiar no pudo sostenerse sin él. Su madre, débil y enferma ella misma, murió solo 3 meses después. Algunos dijeron que fue de tristeza. Tomás se encontró solo, sin familia, sin negocio, sin futuro claro. Pero en medio de esa desolación, la imagen de Leonor no solo permanecía en su mente, sino que crecía, se transformaba, se convertía en una obsesión. Ella representaba todo lo que había perdido, toda la felicidad que había estado tan cerca y luego le había sido arrebatada. En su dolor y soledad, Tomás comenzó a creer que si pudiera estar con Leonor, si pudiera recuperar lo que habían tenido durante aquellas breves semanas, entonces todo lo demás estaría bien. Ella era la llave para escapar del infierno en el que su vida se había convertido. Cuando finalmente escuchó, a través de conocidos que todavía tenía en San Juan del Río, que Leonor Guzmán se iba a casar con Rafael Mendoza, algo en el interior de Tomás se rompió de forma definitiva e irreparable. Fue entonces cuando concibió su plan, un plan que había germinado durante meses de rumiar su dolor, su rabia, su sensación de injusticia. Si no podía tener a Leonor, nadie la tendría. Si ella iba a destruir su vida rechazándolo, entonces él destruiría la de ella. Y lo haría de la manera más completa y terrible que pudiera imaginar. No en privado, no en silencio, sino en público, frente a toda la sociedad que lo había considerado indigno de ella. En el día que debería ser el más feliz de su vida, él convertiría ese día en una tragedia que nadie olvidaría jamás. Capítulo 4. El veneno que Tomás había elegido no era sofisticado ni raro. Era arsénico, una sustancia que en aquellos tiempos no era difícil de obtener. Se usaba como raticida, se usaba en la agricultura para controlar plagas. Pequeñas cantidades podían comprarse en boticas sin levantar demasiadas sospechas. Durante los meses que trabajó en la hacienda de San Martín, Tomás había ido acumulando pequeñas cantidades, nunca suficiente para que alguien notara, siempre con excusas preparadas si alguien preguntaba. El arsénico, en aquellos tiempos, era conocido como la herencia en polvo, porque era el veneno favorito de aquellos que querían heredar fortunas con rapidez. Era eficaz. Los síntomas podían confundirse con enfermedades naturales. Y lo más importante para los propósitos de Tomás, en dosis suficientemente altas, actuaba rápido. Durante los 6 meses que pasó en la hacienda, Tomás había observado todo. Había aprendido las rutinas de la cocina. Sabía quién preparaba qué. Sabía dónde se guardaban los ingredientes. Sabía cómo fluía el trabajo durante los días normales y cómo cambiaría durante un evento grande como la boda. Había sido paciente, meticuloso, cuidadoso. También había observado a Leonor. No directamente, por supuesto. Los trabajadores de la cocina no interactuaban con la familia, pero la había visto a la distancia. La había visto pasar por los corredores de la hacienda. La había escuchado hablar en el patio cuando él trabajaba en el jardín cercano. Cada vez que la veía, el cóctel de emociones que sentía era casi insoportable. Amor, odio, deseo, rabia. Todo mezclado en una confusión que lo mantenía despierto por las noches. En las semanas previas a la boda, Tomás había refinado su plan con un detalle casi obsesivo. Sabía que no podría envenenar toda la comida. Eso levantaría sospechas inmediatamente. Además, no tenía suficiente veneno para afectar a 200 personas. Y en el fondo, a pesar de su locura, parte de él no quería matar a inocentes que no tenían nada que ver con su dolor. Su objetivo era específico: Leonor, la mesa principal, los que la rodeaban, los que eran parte de ese mundo que lo había rechazado.
No todos morirían, lo sabía, pero suficientes morirían para convertir la boda en una tragedia. Y Leonor, su Leonor, moriría en su día de boda, vestida de novia, rodeada de su familia. Nunca consumaría su matrimonio, nunca sería la esposa de Rafael Mendoza. Si no podía ser de Tomás, no sería de nadie. El plan final era simple en su ejecución, pero requería timing preciso. La comida se preparaba en varias etapas. Algunos platillos se preparaban con horas de anticipación. Otros se preparaban justo antes de servir. Tomás sabía que su oportunidad vendría en el momento de servir, no en el momento de preparar. Si envenenaba la comida demasiado temprano, alguien podría notarlo. Si lo hacía demasiado tarde, podría no tener la oportunidad. El mole, ese platillo complejo que requería tantos ingredientes y tanto tiempo de preparación, sería su vehículo. El mole se preparaba en grandes cazuelas. Luego se transfería a recipientes más pequeños para servir en cada mesa. Tomás sabía que no estaría directamente involucrado en servir la comida. Esa era tarea de los sirvientes con más experiencia y mejor presencia. Pero estaría en la cocina, ayudando con las tareas menores, moviéndose entre las personas, aparentemente ocupado, pero en realidad esperando su momento. Y había algo más en su plan, algo que él veía como poético, como la conclusión necesaria de su historia. Él también moriría ese día. No tenía intención de escapar, no tenía intención de vivir con lo que iba a hacer. Una vez que Leonor muriera, su propia vida ya no tendría sentido. Nunca lo había tenido desde que ella lo rechazó. Esto era simplemente el reconocimiento final de esa realidad. Había escrito una carta, una confesión, una explicación. Estaba guardada en su cuarto, en el pequeño baúl donde guardaba sus escasas posesiones. En ella había volcado todo: su amor por Leonor, el rechazo, su dolor, su rabia, y la frase que resumía todo lo que sentía: si no es mía, no será de nadie. La noche anterior a la boda, Tomás no durmió. Se quedó en su cuarto, sentado en el camastro, mirando por la pequeña ventana hacia las estrellas. Revisó mentalmente cada paso de su plan. Se preguntó, por última vez, si realmente iba a hacerlo. Y la respuesta, cada vez que la formulaba, era la misma: sí, lo haría. Ya no había vuelta atrás. Ya no había otra vida posible para él. Cuando el sol comenzó a salir el 23 de abril de 1881, Tomás Villarreal se levantó, se lavó la cara con agua fría, se puso su ropa de trabajo y salió de su cuarto para dirigirse a la cocina. Era el día de la boda. Era el día en que todo cambiaría. Era el día en que se haría justicia, al menos en su mente retorcida por el dolor y la obsesión. Capítulo 5. La mañana del 23 de abril amaneció con un cielo despejado y una temperatura agradable. Era la primavera en el altiplano mexicano, con sus días cálidos, pero no sofocantes, y sus noches frescas. Los pájaros cantaban en los árboles de la hacienda. El aire tenía ese olor particular de la tierra recién regada, mezclado con el aroma de las flores que decoraban cada rincón del lugar. Leonor Guzmán se despertó antes del amanecer, no por elección, sino porque el nerviosismo y la anticipación habían hecho imposible el sueño profundo. Había pasado la noche dando vueltas en su cama, pensando en el día que tenía por delante, la ceremonia en la iglesia, el regreso a la hacienda, el banquete, los invitados, y luego, por la noche, el inicio de su nueva vida como esposa de Rafael Mendoza. ¿Estaba nerviosa? Sí, por supuesto, pero no de la manera que algunas de sus amigas habían estado antes de sus propias bodas. No tenía miedo de Rafael, no tenía dudas sobre su decisión. Era un buen hombre, sería un buen marido. Construirían una buena vida juntos.
Quizás no había la pasión arrebatadora de las novelas que leía a escondidas, pero había respeto mutuo, afecto, compatibilidad. Eso era más de lo que muchas mujeres de su posición podían esperar. Doña Socorro entró al cuarto de su hija cuando la luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas. Traía una taza de chocolate caliente preparado según la receta familiar. «Buenos días, mi niña», dijo con la voz suave que reservaba para momentos especiales. «Hoy es tu día». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El vestido de novia fue traído en su percha especial. Las costureras llegaron para hacer los ajustes finales. El cabello de Leonor fue cepillado, trenzado, arreglado con un estilo que había llevado horas de práctica los días previos. Las hermanas de Leonor estaban presentes, ayudando, riendo, compartiendo recuerdos de sus propias bodas. En otra parte de la hacienda, don Aurelio supervisaba los últimos preparativos del banquete. Los cocineros trabajaban desde antes del amanecer. Las cazuelas enormes burbujeaban sobre los fogones. El olor del mole llenaba la cocina, ese aroma complejo y profundo que es inconfundible. Los chiles en nogada estaban siendo preparados con el cuidado que el platillo requería. Las carnes estaban asándose lentamente. Las mesas en el patio habían sido cubiertas con manteles blancos. En cada mesa había arreglos florales. Los cubiertos de plata habían sido pulidos hasta brillar. Los vasos de cristal habían sido lavados y colocados con precisión geométrica. Todo tenía que ser perfecto. Rafael Mendoza había llegado temprano en la mañana, acompañado por su familia. Se había hospedado en una casa en Querétaro la noche anterior, siguiendo la tradición de que el novio no debía ver a la novia antes de la ceremonia. Estaba vestido con un traje negro de corte europeo. Su chaleco era de seda gris. Su corbata había sido atada con el cuidado que solo un hombre meticuloso puede lograr. Estaba nervioso, aunque intentaba no demostrarlo. Sus manos temblaban ligeramente cuando ajustaba sus lentes. La ceremonia en la iglesia de San Francisco estaba programada para las 11 de la mañana. Los invitados comenzaron a llegar desde las 10. La iglesia, con sus retablos barrocos cubiertos de oro y sus imágenes de santos que habían observado generaciones de fieles, se fue llenando gradualmente. Las familias ocupaban las bancas según un orden cuidadosamente establecido. Las mujeres con sus vestidos de colores oscuros, siguiendo la moda de la época que favorecía los tonos sobrios. Los hombres con sus trajes negros o grises. Los niños, inquietos en sus ropas formales, siendo constantemente silenciados por sus madres. Cuando Leonor entró a la iglesia del brazo de su padre, hubo un murmullo colectivo de admiración. El vestido era espectacular. La tela brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas altas de la iglesia. El velo cubría su rostro, pero no escondía completamente sus facciones. Caminaba con paso firme, sin vacilación. Don Aurelio, a su lado, tenía los ojos húmedos. Era su última hija en casarse. El fin de una era para él. La ceremonia fue larga, como era costumbre. El sacerdote, un hombre mayor que había bautizado a Leonor cuando era bebé, dio un sermón sobre los deberes del matrimonio. Habló de la obediencia de la esposa, habló de la responsabilidad del esposo, habló del sacramento del matrimonio como reflejo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Los presentes escuchaban con la solemnidad apropiada, aunque algunos de los niños más pequeños comenzaban a inquietarse. Cuando Rafael y Leonor intercambiaron sus votos, lo hicieron con voces claras. Rafael colocó el anillo en el dedo de Leonor. El sacerdote los declaró marido y mujer. Los invitados aplaudieron. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. Afuera, la gente del pueblo que se había reunido para ver la boda vitoreaba. El viaje de regreso a la hacienda fue procesional. Los carruajes avanzaban lentamente por las calles de Querétaro.
La gente se asomaba por las ventanas para ver pasar el cortejo. Los niños corrían al lado de los carruajes. Algunos les arrojaban flores. Era una celebración no solo de dos familias, sino de toda la comunidad. Cuando llegaron a la hacienda de San Martín, los invitados fueron dirigidos al patio principal, donde el banquete esperaba. Las mesas estaban perfectas. La comida estaba lista. Los músicos que habían sido contratados para la ocasión comenzaron a tocar. Era poco después de la 1 de la tarde. El sol estaba alto. El día era hermoso. Los invitados tomaron sus lugares en las mesas asignadas. Hubo conversaciones, risas, el sonido de gente feliz reunida en celebración. Los sirvientes comenzaron a circular con las bebidas. Primero pulque para aquellos que lo querían, luego vino, luego las aguas frescas. En la cocina, el último momento de locura antes de servir. Los platillos estaban listos. Los sirvientes recibían instrucciones finales sobre qué llevar a qué mesa. El mayordomo, un hombre llamado Esteban que llevaba 20 años trabajando para la familia Guzmán, supervisaba todo con ojo crítico. Tomás Villarreal estaba en un rincón de la cocina, aparentemente ocupado limpiando una mesa de trabajo. Pero sus ojos seguían cada movimiento. El sudor corría por su frente, no solo por el calor de la cocina, sino por los nervios. El pequeño paquete que llevaba escondido en el bolsillo de su pantalón parecía pesar como plomo. Dentro estaba el veneno, polvo blanco, suficiente para matar a una docena de personas si se distribuía correctamente. Esperó, observó. El momento tenía que ser exacto. Demasiado pronto y alguien lo vería. Demasiado tarde y la oportunidad se perdería. Y entonces llegó su momento. Los sirvientes habían salido con las sopas. La cocina estaba momentáneamente menos llena. Las cazuelas con el mole estaban siendo transferidas a las soperas más pequeñas para servir. Tomás se movió con rapidez, pero sin parecer apresurado. Se acercó a las soperas que estaban destinadas para la mesa principal. En un movimiento que había practicado mentalmente cientos de veces, sacó el paquete de su bolsillo, lo abrió y vertió el polvo blanco en las soperas. Lo mezcló rápidamente con una cuchara. El polvo se disolvió en el mole oscuro sin dejar rastro visible. Repitió el proceso con las soperas destinadas a las dos mesas más cercanas a la mesa principal. Esas eran las mesas donde se sentaban los parientes más cercanos de ambas familias. Había menos veneno en estas soperas, no suficiente para matar necesariamente, pero suficiente para enfermar gravemente. Cuando terminó, guardó el paquete vacío en su bolsillo. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la cocina podían escucharlo. Pero nadie le prestó atención. Era solo Tomás, el ayudante silencioso, haciendo alguna tarea menor en un rincón. Los sirvientes regresaron. Tomaron las soperas, salieron hacia el patio. Tomás los vio irse, sabía lo que había hecho, sabía lo que iba a pasar, y en lugar de miedo o remordimiento, lo que sentía era una extraña calma, como si finalmente, después de 2 años de dolor, algo estuviera por resolverse. Se dirigió hacia la parte de atrás de la cocina, donde había guardado un plato especial. En él había mole, el mismo mole que acababa de envenenar. Tomó el plato, tomó una cuchara y comenzó a comer. Capítulo 6. El primer plato del banquete, la sopa de tortilla, fue servido y consumido sin incidentes. Los invitados conversaban animadamente. El vino fluía. Los músicos tocaban piezas alegres. En la mesa principal, Leonor y Rafael estaban sentados lado a lado. Ella todavía llevaba puesto el velo, aunque se lo había echado hacia atrás. Rafael le hablaba al oído de vez en cuando, comentarios que la hacían sonreír. Don Aurelio y doña Socorro estaban radiantes.
Don Sebastián Mendoza, el padre de Rafael, brindaba constantemente con cualquiera que estuviera cerca. Cuando los sirvientes salieron con el mole, hubo una exclamación colectiva de aprecio. El aroma era magnífico. Los platos estaban perfectamente presentados. Los sirvientes colocaron los platos frente a cada invitado con la precisión de un ritual bien ensayado. En la mesa principal, el sirviente colocó primero el plato frente a Leonor, luego frente a Rafael, luego frente a los padres de ambos, luego frente a los otros miembros de la familia que tenían el honor de estar en la mesa principal. En total, había 10 personas en esa mesa. Leonor tomó su tenedor. El primer bocado era parte de la tradición. Los novios comían primero y luego el resto de los invitados seguían su ejemplo. Llevó el tenedor a su boca. El mole tenía el sabor complejo que se esperaba. El chocolate, los chiles, las especias. Perfecto. Rafael también comenzó a comer. Luego don Aurelio. Luego doña Socorro. Y así, mesa por mesa, los 200 invitados comenzaron a comer el plato principal del banquete. Durante los primeros 10 minutos, todo parecía normal. El sonido de conversaciones, risas, cubiertos contra los platos. Algunos invitados pidieron más vino, otros pidieron más agua fresca. La celebración estaba en su punto más alto. Fue Leonor la primera en sentir que algo estaba mal. Una sensación extraña en el estómago. No exactamente dolor, pero sí incomodidad. Intentó ignorarla. Era su día de boda. Estaba nerviosa. Era normal sentir el estómago revuelto, pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se intensificaba. Miró a Rafael. Él tenía el rostro ligeramente pálido. Se estaba tocando el estómago con discreción. Sus ojos se encontraron. ¿Te sientes bien?, le preguntó ella en voz baja. Tengo el estómago un poco revuelto, respondió él. Quizás comí demasiado rápido. Pero entonces doña Socorro hizo un sonido, un gemido bajo. Se llevó la mano a la boca. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba una expresión de alarma. No me siento bien, dijo. Don Aurelio se volvió hacia ella con preocupación, pero entonces él también sintió la oleada de náusea. En cuestión de minutos, el patio de la hacienda de San Martín se transformó de un lugar de celebración en una escena de caos y horror. Las personas en la mesa principal fueron las primeras en colapsar. Doña Socorro se puso de pie abruptamente, intentando llegar al interior de la casa, pero solo dio 2 pasos antes de caer. Don Sebastián Mendoza vomitó violentamente sobre la mesa. Los gritos comenzaron. La gente se levantaba de sus asientos. Algunos corrían hacia la mesa principal, otros corrían hacia la salida presas del pánico. Leonor sintió un dolor abdominal que la hizo doblarse. Era como si algo le estuviera desgarrando las entrañas. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no la sostenían. Rafael, a su lado, había caído de su silla. Su rostro estaba gris, sudaba copiosamente. Sus manos se aferraban a su estómago. En las mesas cercanas a la mesa principal, las mismas escenas se repetían. Personas que momentos antes habían estado riendo y conversando, ahora estaban en el suelo, retorciéndose de dolor, vomitando, gritando. El sonido era terrible, gritos de dolor, gritos de pánico. El llanto de los niños que no entendían qué estaba pasando. Los que estaban en las mesas más alejadas, los que no habían comido del mole envenenado, observaban con horror. Algunos intentaban ayudar, otros estaban paralizados por el shock. Los médicos que estaban entre los invitados corrieron a ayudar, pero había demasiada gente afectada. Era imposible atender a todos. Alguien gritó: «¡Busquen al doctor Villegas!». El doctor Villegas, el médico personal de la familia Guzmán, estaba entre los invitados. Era un hombre de 50 años con décadas de experiencia. Pero cuando llegó a la mesa principal y vio la escena,
Supo inmediatamente que estaba frente a algo que superaba su capacidad de ayudar. Leonor estaba en el suelo. Su vestido de novia, ese vestido hermoso que había tardado semanas en confeccionarse, estaba manchado de vómito y suciedad. Su rostro, que había brillado con felicidad solo minutos antes, estaba contorsionado de dolor. Intentaba hablar, pero solo salían gemidos. Rafael estaba a su lado, en igual o peor condición. Don Aurelio intentaba mantenerse consciente. Se arrastraba por el suelo hacia su hija. «Leonor», murmuraba. «Leonor, mi niña». Pero él mismo estaba demasiado débil. El veneno estaba haciendo su trabajo rápido y eficiente. Doña Socorro ya había perdido la conciencia. Su cuerpo yacía inmóvil. Una de las hermanas de Leonor, que había estado en una mesa cercana, también estaba afectada. Vomitaba sin control, llorando, llamando a su esposo. Pasaron 15 minutos, luego 20. Los síntomas no mejoraban, empeoraban. Los que no habían sido envenenados intentaban organizar algo. Alguien había enviado un mensajero a caballo a Querétaro para traer más doctores. Pero todos sabían que era tarde. Fuera lo que fuera que había enfermado a esta gente, estaba matándolos rápidamente. El doctor Villegas, con las manos temblando, intentaba mantener a Leonor consciente, pero ella se estaba desvaneciendo. Sus ojos, esos ojos intensos que habían cautivado a Tomás Villarreal 2 años atrás, comenzaban a perder su foco. «Padre», susurró con lo que le quedaba de voz. «Padre, duele». Don Aurelio, reuniendo la última de sus fuerzas, se arrastró hasta ella. Tomó su mano. «Estoy aquí, mi niña», dijo. «Estoy aquí». Fueron las últimas palabras que Leonor escuchó. Sus ojos se cerraron, su cuerpo se quedó quieto. Era poco después de las 2 de la tarde del 23 de abril de 1881. Leonor Guzmán había estado casada durante menos de 3 horas. Rafael Mendoza murió 5 minutos después que Leonor. Su padre, don Sebastián, murió 10 minutos después de eso. Doña Socorro nunca recuperó la conciencia y murió media hora después del primer síntoma. Don Aurelio, con el corazón roto y el cuerpo envenenado, murió mientras sostenía la mano de su esposa. En total, 12 personas murieron esa tarde. Otras 35 estaban gravemente enfermas. Los doctores que finalmente llegaron de Querétaro hicieron lo que pudieron, que no fue mucho. Intentaron inducir el vómito en los que todavía estaban conscientes. Administraron carbón activado, un tratamiento común para envenenamiento, pero el veneno había actuado demasiado rápido y en dosis demasiado altas. El patio de la hacienda de San Martín, que horas antes había sido decorado para una boda, ahora parecía un campo de batalla. Cuerpos en el suelo, gente llorando, el olor del vómito y la muerte mezclado con el aroma que todavía persistía de las flores decorativas. Era una imagen que los sobrevivientes nunca podrían borrar de sus memorias. Capítulo 7. En la cocina, lejos del caos del patio principal, Tomás Villarreal estaba muriendo. Había comido el mole envenenado minutos después de que los sirvientes lo llevaran al banquete. Había comido una porción generosa, mucho más de lo que cualquier persona normalmente comería en una sola sentada. Quería asegurarse de que la dosis fuera letal. Quería que fuera rápido. Los síntomas habían comenzado casi inmediatamente. Primero la náusea, luego el dolor abdominal, luego los vómitos. Se había retirado a un rincón apartado de la cocina, detrás de unos sacos de maíz, donde nadie lo viera. No quería que intentaran salvarlo. No quería que interfirieran con su plan. Mientras yacía allí, escuchaba los gritos que comenzaban a venir del patio. Sabía lo que significaban. Su plan había funcionado. Leonor estaba muriendo. O quizás ya había muerto.
Esperó sentir alguna satisfacción, algún triunfo, alguna vindicación, pero lo único que sentía era dolor. Dolor físico del veneno que destrozaba sus órganos, dolor emocional que no había disminuido ni un ápice a pesar de lo que acababa de hacer. En su mente, en esos últimos momentos de conciencia, veía a Leonor. No la Leonor de la mesa de boda, sino la Leonor de San Juan del Río, la joven que había conversado con él después de la misa, la que había sonreído ante sus comentarios torpes, la que por unas breves semanas le había hecho creer que era posible un futuro diferente. La había amado realmente, o había amado la idea de ella. La había amado a ella, o había amado lo que ella representaba. Un escape de su vida mediocre, una posibilidad de ascender socialmente, un sueño de grandeza. Y cuando ese sueño le fue arrebatado, cuando esa posibilidad fue negada, ¿su amor se había transformado en odio? ¿O siempre había sido odio disfrazado de amor? Estas preguntas se disolvían en la confusión que el veneno causaba en su mente. Intentó pensar en la carta que había dejado en su cuarto, su confesión. Si no es mía, no será de nadie. Le parecía, en ese momento, una frase ridícula, melodramática, algo sacado de una novela barata. Leonor nunca había sido suya, ni siquiera durante aquellas semanas en San Juan del Río. Él había construido un castillo en el aire basado en conversaciones educadas y sonrisas corteses. Y cuando ese castillo se derrumbó, porque nunca había sido real para empezar, él había decidido que el mundo entero debía derrumbarse con él. El sonido de pasos corriendo, voces gritando. El caos se acercaba a la cocina. Alguien gritaba, ¡la comida! ¡Fue la comida! Los cocineros principales estaban siendo interrogados. Esteban, el mayordomo, intentaba explicar que todo había sido preparado bajo su supervisión, que era imposible que algo malo hubiera pasado. Pero entonces alguien encontró a Tomás. Estaba uno de los trabajadores jóvenes de la hacienda, un chico llamado Miguel que había sido amigable con Tomás durante los meses que trabajaron juntos. «Aquí, hay alguien aquí». Miguel se arrodilló junto a Tomás, vio el plato vacío, vio el vómito, comprendió inmediatamente. «¿Tú? ¿Fuiste tú?» Tomás intentó hablar. Su garganta estaba cerrada. La sangre llenaba su boca. Solo pudo asentir débilmente. Miguel retrocedió, horrorizado. «¡Él! ¡Fue él! ¡Tomás lo hizo!» Las personas se agolparon alrededor. El doctor Villegas, cubierto de sangre y vómito de intentar salvar a las víctimas en el patio, apareció. Evaluó a Tomás con una sola mirada. «Este hombre está muriendo. Y por el plato y los síntomas, él es quien envenenó la comida». Alguien gritó, «Hay que hacer que hable, que nos diga qué usó». El doctor Villegas negó con la cabeza. «No va a hablar. Miren su estado. Tiene minutos, quizás segundos. ¿Dónde está el veneno? ¿Queda más?» Alguien corrió al cuarto de Tomás. Encontraron el baúl, encontraron la carta, la trajeron. Alguien la leyó en voz alta. Las palabras resonaron en el espacio de la cocina como una acusación desde el más allá. «Si no es mía, no será de nadie». «Era un pretendiente rechazado», dijo alguien, «un loco enamorado». Las piezas comenzaban a unirse. Alguien recordaba que Tomás había llegado 6 meses atrás, justo después de que se anunciara el compromiso entre Leonor y Rafael. ¿Había sido eso coincidencia? No. Había sido planificado. Todo había sido planificado. Tomás Villarreal murió a las 3 de la tarde. Fue el último en morir ese día, aunque no sería el último en total. 2 de los gravemente enfermos morirían en los días siguientes, llevando el total a 14 muertos. Su cuerpo fue arrastrado afuera y arrojado en un cobertizo. Nadie quería tocarlo más de lo necesario. Era como si su maldad pudiera contagiarse,
No habría funeral para él, no habría entierro en el cementerio. Su cuerpo sería quemado y sus cenizas arrojadas en una fosa común sin marca. Era el destino de los asesinos, de los monstruos, de aquellos que habían cometido actos tan viles, que no merecían ni siquiera el respeto mínimo que se le daba a los muertos. Capítulo 8. Los días que siguieron al envenenamiento fueron un periodo de duelo y shock que sacudió no solo a Querétaro, sino a toda la región. Las noticias viajaban lento en aquellos tiempos, pero cuando viajaban, lo hacían con el peso de la tragedia. Los periódicos de la Ciudad de México publicaron la historia con titulares sensacionalistas. «Masacre en boda de Querétaro», decía uno. «Pretendiente despechado envenena banquete nupcial», proclamaba otro. Los detalles eran escasos al principio, pero gradualmente la historia completa emergió. En la hacienda de San Martín, el silencio había reemplazado a la música y las risas. Los cuerpos de los muertos habían sido preparados para el entierro. Leonor, que debería haber comenzado su luna de miel, en cambio, yacía en un ataúd en la sala principal de la hacienda. Su vestido de novia había sido limpiado lo mejor posible. Su rostro había sido arreglado por las mujeres de la familia. Parecía estar durmiendo, pero la palidez de su piel y la quietud absoluta de su pecho revelaban la verdad. Rafael estaba en otro ataúd, colocado junto al de Leonor. En vida habían sido marido y mujer durante menos de 3 horas. En muerte, al menos estarían juntos para la eternidad. Don Aurelio y doña Socorro también tenían sus ataúdes en la sala. Los otros muertos, parientes y amigos, habían sido llevados a sus respectivas casas para ser velados por sus propias familias. El funeral fue 3 días después del envenenamiento. Fue un evento masivo. Miles de personas de Querétaro y los pueblos cercanos acudieron. No todos habían conocido a las víctimas personalmente, pero todos sentían la necesidad de estar presentes. Era una tragedia que iba más allá de las familias involucradas. Era una tragedia que había tocado la fibra de toda la comunidad. El párroco que había casado a Leonor y Rafael fue quien ofició los funerales. Era un hombre viejo y la experiencia lo había dejado visiblemente afectado. Durante su sermón, con voz quebrada, habló del misterio del sufrimiento. Habló de cómo la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. Habló de la necesidad de perdonar, aunque admitió que no sabía cómo pedir a las familias que perdonaran algo tan atroz. Los ataúdes fueron llevados al cementerio en una procesión que se extendió por varias cuadras. Las campanas de todas las iglesias de Querétaro repicaban. La gente se arrodillaba al paso del cortejo. Las mujeres lloraban abiertamente. Los hombres tenían los rostros sombríos y las mandíbulas apretadas. Leonor y Rafael fueron enterrados juntos en el panteón familiar de los Guzmán, una tumba doble con una lápida que eventualmente llevaría sus nombres y las fechas de sus nacimientos y muertes. Las fechas de muerte serían idénticas. Don Aurelio y doña Socorro fueron enterrados cerca. Los otros muertos fueron enterrados en sus respectivos panteones familiares. La investigación oficial fue breve. La confesión de Tomás, encontrada en su cuarto, había explicado todo. Las autoridades interrogaron a los otros trabajadores de la hacienda. Todos confirmaron que Tomás había sido callado, solitario, pero nunca había mostrado señales de violencia. Nadie había sospechado nada. ¿Cómo podrían haberlo hecho? Era solo un trabajador más, silencioso, insignificante. La familia de Tomás, lo poco que quedaba de ella, fue contactada. Unos primos lejanos en San Juan del Río dijeron que no sabían nada, que hacía años que no tenían contacto con él, que después de la muerte de sus padres, Tomás había desaparecido. No querían tener nada que ver con lo que había hecho. Rechazaron incluso reclamar sus pertenencias.
Pero mientras la investigación oficial se cerraba rápidamente, otra investigación más privada estaba teniendo lugar. Las familias Guzmán y Mendoza, o lo que quedaba de ellas, estaban tomando una decisión. Los hermanos supervivientes de Leonor se reunieron con los hermanos de Rafael. Discutieron durante horas. La conclusión fue unánime. Todo lo relacionado con la boda debía ser destruido. Todas las invitaciones, todas las fotografías, todos los registros, el libro donde los invitados habían firmado, las decoraciones que habían sobrevivido. Todo debía desaparecer. No era solo vergüenza, aunque había eso también. Era el reconocimiento de que esta historia, si se preservaba, si se contaba y se volvía a contar, solo traería más dolor. Los niños de la familia crecerían escuchando sobre el día en que su tía Leonor fue asesinada en su boda. Los descendientes futuros cargarían con el peso de esta tragedia. ¿Para qué? ¿Qué propósito serviría mantener viva esta memoria? Así que en los meses siguientes, todo fue destruido metódicamente. Las fotografías fueron quemadas, los documentos fueron quemados. Incluso se consideró destruir el vestido de novia de Leonor, pero al final se decidió guardarlo en un baúl en el ático de una de sus hermanas. Nunca más se volvió a abrir. El párroco fue instruido de no incluir la boda en los registros oficiales de la iglesia más allá del mínimo requerido. La ceremonia había ocurrido. El matrimonio había sido válido ante Dios y la ley, pero los detalles serían omitidos. En los registros oficiales simplemente decía Rafael Mendoza y Leonor Guzmán, casados el 23 de abril de 1881, fallecidos el mismo día. La hacienda de San Martín nunca volvió a ser la misma. Los hermanos de Leonor no querían vivir allí. El lugar estaba manchado por la tragedia. Eventualmente fue vendida a otra familia. Los nuevos dueños renovaron la hacienda, cambiaron su nombre, intentaron borrar la memoria de lo que había ocurrido. Pero las personas mayores de la región recordaban y contaban la historia en voz baja a las generaciones más jóvenes. La historia se transformó con el tiempo, como todas las historias. Algunos detalles se exageraron. Otros se olvidaron, pero la esencia permanecía, la boda que terminó en masacre, el pretendiente rechazado que prefirió matar antes que ver a la mujer que amaba con otro hombre, el veneno en el banquete, los 12 muertos, la novia en su vestido blanco, muerta antes de que terminara su día de boda. En algunos relatos posteriores se decía que el fantasma de Leonor vagaba por la hacienda, que en las noches tranquilas se podía escuchar el sonido de música de boda seguido por gritos. Eran, por supuesto, solo historias, invenciones de la imaginación popular que busca darle sentido a tragedias incomprensibles. Pero la verdad era suficientemente terrible sin necesidad de fantasmas. Una joven de 22 años, llena de vida y con todo el futuro por delante, asesinada por un hombre que afirmaba amarla. 13 personas más muertas por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Familias destruidas. Una comunidad traumatizada. Y todo por el orgullo herido y la obsesión enfermiza de un hombre que no podía aceptar el rechazo. La pregunta que muchos se hacían entonces y ahora era simple pero imposible de responder. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? ¿Qué tiene que romperse en el interior de una persona para llevarla a cometer un acto de tal maldad? ¿Fue amor transformado en odio? ¿O nunca fue amor para empezar? Tomás Villarreal había escrito en su confesión: «Si no es mía, no será de nadie». Pero Leonor nunca había sido suya, ni siquiera en los momentos más cercanos de su breve amistad en San Juan del Río. Una persona no es propiedad de otra. El amor, el verdadero amor, no busca poseer sino compartir. No busca controlar sino liberar. Tomás nunca entendió eso. O quizás lo entendió y simplemente no le importó.
En los años siguientes, México cambiaría dramáticamente. El porfiriato traería modernización, pero también opresión. Vendría la revolución, con sus propias tragedias y sus propios muertos. Las haciendas como la de San Martín desaparecerían o se transformarían. Las viejas familias perderían su poder. El país se reinventaría a sí mismo una y otra vez. Pero en algún lugar, en los registros polvorientos de la parroquia de San Francisco en Querétaro, en los libros de defunción del cementerio, en las memorias fragmentadas de los descendientes de aquellos que estuvieron presentes ese día, la historia de Leonor Guzmán permanece, no como fue realmente, porque esa verdad completa murió con los que la vivieron, sino como un eco, una advertencia. Un recordatorio de que la línea entre el amor y la obsesión, entre el deseo y la locura, es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Y quizás la lección más importante, si es que tragedias como esta pueden enseñar algo, es que el rechazo, por doloroso que sea, no justifica la violencia, que el sufrimiento propio no da derecho a causar sufrimiento a otros. Que cuando una persona dice no, cuando cierra una puerta, la respuesta correcta es aceptarlo y seguir adelante. No destruir la puerta, no destruir la casa, y ciertamente nunca, bajo ninguna circunstancia, destruir a la persona. El 23 de abril de 1881 debería haber sido un día de celebración, un día de unión, un día de esperanza y nuevos comienzos. En cambio, se convirtió en un día de muerte, en un día que una comunidad entera intentó olvidar pero nunca pudo, en un día que, más de un siglo después, todavía resuena como una nota discordante en la historia de Querétaro. Leonor Guzmán tenía 22 años cuando murió. Rafael Mendoza tenía 26, Tomás Villarreal tenía 24, 3 vidas jóvenes terminadas, y con ellas todas las vidas que podrían haber vivido, los hijos que nunca tuvieron, los nietos que nunca conocieron, las historias que nunca se contaron. Todo borrado por el veneno en un banquete de boda que nadie que estuviera presente pudo olvidar jamás. Si has escuchado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los episodios más oscuros en la historia de Querétaro. Si te ha gustado este contenido, te invito a que des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte los próximos casos que investigaremos juntos. La historia de México está llena de misterios, tragedias y eventos olvidados que merecen ser recordados. Nos vemos en el próximo video.